Muy buenos días a todos los asistentes a este foro regional Eje Cafetero sobre educación médica, organizado por la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, ASCOFAME. Soy Olga Inés Escobar y los estaré acompañando durante esta jornada académica. En los años recientes, ASCOFAME ha promovido y liderado una serie de actividades para fortalecer la calidad y la pertinencia de la formación médica, mediante ejercicios de construcción colectiva concertados con los programas de medicina, asociados y no asociados, y por primera vez trabajando con los Ministerios de Salud y Protección Social, Educación, ASCUN y sociedades científicas. ASCOFAME continuará promoviendo la participación de las facultades de medicina en la implementación y puesta en marcha de estas propuestas, a partir de foros regionales de socialización de las recomendaciones estructuradas por el Consejo General de Educación Médica y sus salas de pregrado, posgrado y desarrollo profesional permanente. Agradecemos a las 55 facultades de medicina del país que son parte de ASCOFAME por hacer este espacio posible. A continuación, damos la bienvenida al doctor Álvaro Romero Tapia, presidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, ASCOFAME, y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana. Es vicepresidente de la Red Andina de Facultades de Medicina y miembro de la Junta Directiva de la Clínica Universidad de La Sabana. Es médico especialista en psiquiatría con especialización y maestría en bioética. Bienvenido, doctor Romero, con su conferencia inaugural. Bueno, pues muy buenos días para todos. De verdad, un saludo muy especial a las 6 universidades del Eje Cafetero, las cuales desde ASCOFAME realmente admiramos, respetamos, pero sobre todo también reconocemos como referencia para el país. Un saludo muy especial al doctor Giovanni García, a la doctora María Mónica Murillo, la doctora Claudia Jaramillo, el doctor Jorge Luis Duque, la doctora Dolly Amaya y la doctora Sandra González, decanos todos o decanas de las facultades ya mencionadas y que pues también hicieron posible que hoy estemos aquí. Como la mayoría de ustedes seguramente ha escuchado, ASCOFAME tiene más de 70 años. Sin embargo, a veces cuando hablamos de ASCOFAME, pareciera un cuerpo ajeno que no tiene nada que ver con las facultades y que yo como directivo, profesor, si no soy decano, como que ¿qué tengo que ver con eso? Pues uno de los grandes mensajes que les quiero dejar hoy a ustedes es que ASCOFAME son ustedes, somos todos. ASCOFAME se construye de las 55 facultades que la componemos, con los profesores, los estudiantes, residentes, etcétera, y tenemos una tarea muy importante, que es velar por la calidad de la educación médica, que a la larga se traduce en un talento humano en salud realmente pertinente, capaz y que atienda las necesidades de salud de las poblaciones. No es tarea para nada fácil y por supuesto tiene un nivel de responsabilidad mayúsculo en una sociedad. Por eso, realmente, estos foros que estamos haciendo regionales es también un reconocimiento a ustedes, para que se sientan reconocidos por ASCOFAME y que a través también del esfuerzo regional que podamos hacer, extendamos, digamos, esos fines, esas tareas que tenemos como, y misión que tenemos como ASCOFAME en cada uno de nuestros estudiantes. Hoy lo que les quiero contar muy brevemente es lo que ha pasado recientemente en los últimos 5 o 6 años de ASCOFAME. Resulta que por allá en el 2016, si ustedes se acuerdan, el entonces gobierno nacional forma lo que se llamaba la Comisión para la Transformación de la Educación Médica y llamó decanos, directores de EPS, de IPS, para que se hablara sobre cuál era el médico que requería Colombia y en ese sentido se dieran unas directrices. Salieron 104, de esa, digamos, actividad participaron 2 decanos de ASCOFAME, que era el doctor Palacio y el doctor Quintero, decanos del Rosario y de Antioquia a su vez, y salieron recomendaciones que salieron muy interesantes y se quedaron muy bien guardadas en un cajón. Ustedes se acuerdan, eso salió en El Tiempo,
circuló un poquito y terminó en un cajón de algún funcionario y no pasó a mayores. Coincide entonces con la elección en la presidencia del doctor Quintero de Ascofame, y como junta directiva, los que ya estábamos ahí, incluyendo a la doctora Jaramillo, que nos acompaña, tomamos una decisión y era: hagamos una cosa que realmente tenga impacto. Nos fuimos para Montería y salió lo que se llama el famoso consenso de Montería, que no es más que ponernos de acuerdo para que esas recomendaciones se hicieran concretas, tangibles y que a las personas les llegaran de una manera fácil. Básicamente, el vehículo para poder hacer eso era reactivar algo que se llaman las salas del CEGEM, el Consejo General de Educación Médica. El CEGEM no es nuevo, el CEGEM está hace 68 años nada más. Y lo que hicimos fue volverlo a activar, y el gran mérito del CEGEM es que en el CEGEM participa las facultades, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el CONACES, sociedades científicas, y la idea es que las decisiones que fuéramos tomando pues fueran vinculantes para los que participamos allí, de manera que no nos pasa lo que siempre nos pasa, y es que en las universidades tomamos decisiones y aparece un decreto de la nada y queda uno ahí como haciendo cortocircuito. Entonces nos enfocamos en 3 salas. Pregrado, que tuvimos ocasión aquí con el doctor Cabrales de trabajar muy chévere para sacar estas 10 recomendaciones que están aquí. Posgrado, en cabeza del doctor Palacio, que tenía una tarea que todavía sigue siendo, inclusive se ha reactivado en cierta medida algo de polémica al respecto, que son las denominaciones de las especialidades médico-quirúrgicas. Si ustedes participan también de sociedades científicas, saben por qué estoy diciendo esto. Porque hace no mucho tiempo, terminando el gobierno anterior, sale una publicación preliminar de esos acuerdos que habíamos tenido, y claro, muchos se enteraron por primera vez que eso estaba, cuando era un trabajo que viene haciéndose hace 7 años, y resulta que algunas especialidades quedan por fuera de eso. Entonces, un poco el reclamo es: pero ¿y Ascofame por qué no sacó esto? ¿No? Entonces, no es eso, es una denominación técnica basada en la referenciación internacional, pero que en ningún caso es vinculante para temas asistenciales. Es decir, si ya en el hospital A o B usted le pagan por ser supraespecialista o supra especialista, ese es otro tema que no tiene que ver con la denominación. Yo soy psiquiatra, entonces si yo soy psiquiatra enlace, eso hasta hace un tiempo era una especialidad, la denominación no la reconoce como tal porque no es una especialidad distinta a la psiquiatría. Todos los psiquiatras hacemos psiquiatría enlace. Lo que es una profundización, es un fellowship, pero como en Colombia no hay un fellowship, entonces la tarea en la que estamos es ver cómo armonizamos la figura con el Ministerio de Educación, por ejemplo. Y para eso estamos creando, ya está listo, algo que llamamos entrenamientos avanzados, que ya universidades como el Rosario, la de Antioquia, la UNAP, las tienen, y que pues estamos invitando a que ojalá podamos ver esa alternativa como una solución para esta discusión. Y finalmente, la Sala de Desarrollo Profesional Permanente, de la cual inclusive el año pasado hicimos un evento bien interesante, al cual asistieron casi 1000 personas, y que pensamos pues definitivamente también es un componente fundamental de la educación médica, al cual tampoco puede ser ajeno la Asociación de Facultades. Pero bueno, hoy vine para centrarme en esto por una razón muy simple, y es que con frecuencia, el otro día, el lunes, el martes, hicimos un webinar de salud mental, que es un tema que a todos nos preocupa en los estudiantes, y desde la pandemia peor todavía. Entonces hicimos un webinar, somos 3 decanos psiquiatras en la Junta, hicimos un webinar, salió bastante bien, invitamos al decano de la Nacional, una cosa interesante, los invito a que si alguien está interesado lo pueda ver. Hasta ayer por la tarde, Ángelo me había reportado 5.700 visitas, de manera que parece que sí puede agregar algo, digamos, de interés para los que lo miren. Y en ese sentido, veíamos cómo definitivamente ese tipo de recomendaciones que se están haciendo desde el pregrado, en ningún caso lo que buscan es que sean una camisa de fuerza. No pretendemos que, como Ascofame dijo, entonces ahora toca. No, todo lo contrario. Son 10 recomendaciones muy amplias, muy grandes, basadas en la evidencia, basadas en lo que el mundo nos recomienda, pero que son respetuosas de la autonomía universitaria, pero que sí definitivamente creemos hacen que ese médico sea más pertinente. Y citaba lo del webinar
porque una pregunta que hizo una profesora de la Universidad de los Andes era: yo estoy cansada que a todos los profesores, educadores médicos, nos digan que los médicos colombianos son muy malos. ¿Cómo hago yo para lidiar con esa frustración? Entonces, bueno, ahí di una respuesta, pero lo que quiero compartir con ustedes es que justamente esto lo que pretende es que curricularmente las universidades vayamos avanzando dentro del marco propio del desarrollo curricular institucional, reformas curriculares, revisiones curriculares, a incorporar elementos que, como vamos a ver, son gruesos, son grandes, pero que de manera consensuada muchos decanos, del eje cafetero participó el doctor Cabrales, hubo representantes de toda la UIS, la Sabana, Rosario, la del Norte, en fin, o sea, de todos los puntos del país participamos y generamos unas recomendaciones que son las que estamos invitando a que como facultades ustedes vayan evaluando para incorporar. ¿Cuáles son estas? Algo muy importante, no podemos hablar de unos currículos pertinentes si no tenemos en cuenta las necesidades de la comunidad. ¿Eso qué es? Es que no podemos formar médicos. Ustedes saben que la Sabana está en Chía, Cundinamarca, que es un municipio muy cercano a Bogotá, pero yo no puedo formar médicos para Dinamarca estando en Cundinamarca. Tenemos una reforma curricular que nos lo orientó el doctor Ola Tencate, que es un referente mundial, es quien se inventó las Entrustable Professional Activities. Nuestro currículo nuevo está con EPAS, pero está colombianizado. Porque es que cuando yo le expliqué al doctor Ola, ¿no?, que el médico colombiano sale a atender partos, punción lumbar, si le toca un tubo de tórax, él decía: no, está usted equivocado, me está hablando de los especialistas. Yo, no, señor, un médico general, ¿no? Entonces, claro, está aterrizado en la realidad. Y lo que busca esto es eso, ¿no? No es lo mismo ser médico en el eje cafetero que en Bogotá. En Bogotá rara vez uno ve enfermedades tropicales. Aquí son mucho más frecuentes. Y si nos vamos para el norte del país, pues muchísimo más frecuentes. O para el Pacífico. Entonces, esto es lo que hay que ir revisando de manera muy cercana a la pertinencia. Número 2, necesitamos médicos generales. No podemos seguir formando médicos especialistas chiquitos. O médicos generales que usted le pregunta: ¿y usted quiere ser cuando grande? Especialista. ¿Y quién quiere ser médico general? Y guarda la mano. No. O sea, formamos médicos generales. Y aquí tenemos un trabajo fuerte de Ascofame, un trabajo de abogacía por el médico general, que es reivindicarlo también en la sociedad y en el sistema. Porque parte del problema es que el médico general sale y todo el mundo le dice: ay, pobrecito, es médico general, no especializó, ¿no? El día del grado le pregunta a la tía: ¿y en qué te vas a especializar? Y no acaba ni de terminar. Entonces, necesitamos reivindicar el valor del médico general. Es un profesional importantísimo en la sociedad. Los sistemas en el mundo se mueven con médicos generales. Entonces, ahí tenemos que trabajar muy fuerte, no solamente en el desarrollo curricular, sino en esa abogacía que nos corresponde también como parte de la asociación. Estamos convencidos en el modelo APS. Aquí la doctora Jaramillo ha sido una defensora a ultranza del APS y eso, mejor dicho, nos ha enseñado montones al respecto. ¿Por qué? Porque necesitamos médicos que tengan esa capacidad de trabajar en equipos, de generar realmente soluciones en donde la ruralidad, las instancias propias de un país como el nuestro, solamente pueden ser cubiertas con APS. Entonces, tenemos que migrar a esto, y esto es complicado. Primero explíquenle a los profesores especialistas, supraespecialistas, qué es APS. Y lo que le van a decir: no, pero es que un médico no puede formarse en una escuelita. Es que no es eso. Necesitamos una mirada de APS renovada que incluya especialistas. Entonces, eso es muy importante. Un perfil de ingreso que sea idóneo, que sea adecuado, que sea inclusivo, que nos corresponde a las universidades también nivelar y comprometernos para el éxito académico de quienes recibimos. Una enseñanza integrada en las ciencias, definitivamente ese modelo de aquí las básicas, de aquí las clínicas, yo termino cuarto de mes y ahora sí puedo estudiar medicina, pues no. O sea, no puede ser que las biociencias, la morfofisiología son ciencias como ocultas, y cuando llego a la clínica como que venga, ¿cómo es que era esa vaina? ¿No? O sea, no, es lo mismo. Es cómo aterrizamos esa integración. Algo muy importante. Necesitamos generar aprendizajes transformativos. No puede ser que el muchachito que entra salga igual a como entró o peor.
Hay estudios que muestran que el chino entra con unas competencias genéricas y sale peor de las que entró. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar. La idea es que los potenciemos en todo sentido, en sus competencias genéricas, en sus competencias personales. Hacer los esfuerzos, sobre todo en pandemia. Fíjense lo bueno de la pandemia, ¿no? Todo tiene su más y su menos. Miren cómo la pandemia también exhortó a que todos nos movilizáramos hacia el desarrollo de una cantidad de competencias personales que ni siquiera a veces las veíamos como importantes. Nos contaba el decano de la Universidad Nacional, yo soy egresado del posgrado de la Nacional, que ahora hacen algo que cuando yo empecé en la Sabana me parecía rarísimo, y es que le ponemos un mentor a cada estudiante. Y la gente decía, no, pues como en el colegio. Y curiosamente ahora en la Nacional lo están haciendo para todos. Entonces fíjense que son cosas que aparecen positivas con la pandemia. Práctica interprofesional. Tenemos que trabajar en equipo. Y no es el médico y los demás, no, los médicos con todos los demás. Entonces tenemos que promover esto. Y algo que nunca podemos abandonar, profesionalismo, ética, humanismo. No hay un buen médico si no hay unos componentes humanísticos realmente que lo respalden. Y esto cada quien le pondrá su sello particular, cada quien sabrá cómo imprime ese proyecto educativo de manera específica, pero tendrá que ser importante en ese currículo. Y el currículo oculto, que no debería ser tan oculto, ¿no? Debería ser algo mucho más explícito que se manifieste en esas improntas particulares que cada programa quiere darle. Y finalmente, no podemos tener un programa pertinente para médicos generales si no tenemos unos sitios de práctica que sean correspondientes para ello. Si yo lo sigo mandando y nos seguimos peleando todos por los 3 cupos en el hospital que hacen trasplantes, pues probablemente el médico saldrá mirando. Yo siempre pongo un ejemplo tonto, pero cuando yo roté por ortopedia donde me formé, era un hospital de 3.º o 4.º nivel, me tocó patearme como 50 reemplazos de cadera, y el día que salí a rural no sabía cómo inmovilizar un brazo, pero sabía cómo hacer un reemplazo de cadera, que claramente no iba a hacer. Entonces, eso es lo que hay que pensar. Cómo lo llevamos también tempranamente en las comunidades. Hay ejemplos lindísimos como la de San Martín Sabaneta, que les asignan una familia en primer semestre y tienen que entregarla en 10º semestre con todos los progresos propios de un desarrollo familiar, es una mirada médica, de prevención, de promoción, muy bonito. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer eso? Entonces, en resumen, para terminar, realmente lo que necesitamos es podernos hacernos conscientes de esos cambios curriculares que seguramente nos van a propiciar médicos más ajustados a lo que necesitamos. Esto no es una camisa de fuerza. Esto en ningún caso es que Ascofame dijo que no. Esto es unos parámetros grandes que ustedes los revisan, están coincidentes con cualquier literatura, pero que realmente buscan que podamos tener médicos más pertinentes, mucho más articulados y que pues sean correspondientes a lo que el país necesita. Nuevamente, mil gracias, estamos felices de estar aquí con ustedes y de Ascofame, de verdad siéntanse muy acogidos y muy participantes siempre de las decisiones que tomamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Romero.